Buenos días chicos, continuando con las clases, en esta ocasión con el tema de bioquímica, donde vamos a tratar los bioelementos, las biomoléculas, los tipos de bioelementos, los tipos de biomoléculas, en esta ocasión para el salón de cuarto de secundaria. Comencemos. Empecemos por definir bioquímica. La bioquímica es la rama de la biología que se encarga del estudio de los procesos químicos y los componentes químicos de toda la materia viva. Se encarga del estudio entonces de toda la composición química que está presente en cualquier organismo vivo. Los bioelementos es la porción más sencilla de un ser vivo. Son los elementos químicos que se encuentran dentro de un ser vivo. De la tabla periódica, aproximadamente del total de elementos de la tabla periódica, 25 elementos son considerados bioelementos, aproximadamente. Los bioelementos se pueden clasificar en dos grupos: bioelementos primarios u organógenos, también se les conoce como elementos plásticos, y los bioelementos secundarios. Empecemos con los bioelementos primarios. Los bioelementos primarios, como mencioné, también llamados organógenos o elementos plásticos, porque son los más abundantes en la materia viva. Toda la materia viva consta básicamente de estos elementos químicos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estos son los bioelementos primarios. De estos elementos, el más representativo es el carbono, ya que toda la materia viva está hecha a partir del carbono. Las biomoléculas orgánicas están hechas a partir de carbono. Es más, la química que estudia los esqueletos de carbono es llamada química orgánica. Entonces recuérdese bien que los seres vivos estamos hechos a partir de esqueletos de carbono. El elemento más abundante en la materia viva, como dice este cuadro, es el oxígeno. Ahora, una breve explicación de la función de alguno de estos bioelementos. El carbono y el hidrógeno básicamente forman hidrocarburos. El hidrógeno, carbono y oxígeno se encuentran principalmente formando parte de los carbohidratos y los lípidos. Los elementos mencionados más el nitrógeno están formando los aminoácidos y las proteínas. Esto se entiende de que el nitrógeno es el elemento característico en las proteínas. El azufre también está presente en otros tipos de proteínas y aminoácidos. Entiéndase como aminoácidos los componentes o las unidades de las proteínas. Y todos los elementos mencionados, hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, son los elementos que se van a encontrar formando parte de los ácidos. Bueno, continuemos ahora con los bioelementos secundarios. Los bioelementos secundarios son llamados también oligogénicos, oligogenésicos. Son los elementos, no es que sean menos importantes que los elementos o que los bioelementos primarios, solo que tienen esta clasificación porque se encuentran en menor abundancia, cerca o aproximadamente un 4%. El total de bioelementos secundarios suman un 4% de la materia viva, en oposición a los bioelementos primarios que llegan a sumar cerca del 96%. Los bioelementos secundarios tienen funciones específicas, mencionemos algunas. El calcio permite la formación de huesos y dientes y participa en la contracción de los músculos. Es el mineral que participa en la contracción de los músculos y se almacena en los huesos. Una deficiencia de calcio provocaría osteoporosis. El magnesio forma parte del núcleo de la molécula de clorofila. Esta es la molécula de clorofila. La clorofila es el pigmento verde que capta luz durante la fotosíntesis. A la vez también da la coloración verde a las plantas. Esta molécula de clorofila tiene como átomo central o átomo principal al magnesio. Se le denomina entonces elemento traza de la clorofila. El potasio permite la regulación de la presión osmótica o presión del agua. También participa en la transmisión de impulsos nerviosos. El sodio, al igual que el potasio, regula la presión osmótica. Una baja concentración en sodio en nuestro cuerpo provocaría la sensación de sed. El hierro es el componente de la hemoglobina. Esta molécula que ven acá es la molécula de hemoglobina. La hemoglobina es el pigmento, es la proteína presente en los glóbulos rojos de vertebrados.
La hemoglobina tiene como función la fijación de oxígeno, por lo tanto la hemoglobina facilita el transporte de oxígeno a los glóbulos rojos. Una deficiencia de hemoglobina en la sangre provocaría anemia. Una persona en este cuadro tendría que elevar el consumo de este elemento, hierro, por lo tanto debería consumir alimentos ricos en hierro. En este caso, vísceras, lentejas también. El yodo, componente de la hormona tiroxina. La hormona tiroxina es una sustancia producida por las glándulas tiroides, que es la que se encuentra a la altura del cuello. Esta glándula tiroides produce tiroxina. La tiroxina es una hormona que regula el metabolismo del cuerpo. Dicho de otra forma, regula el funcionamiento del cuerpo, o acelera o disminuye el metabolismo o el funcionamiento. La deficiencia de yodo en nuestra alimentación o en nuestra dieta provocaría la inflamación de la glándula tiroides. A esta enfermedad se le conoce como bocio. El cobre, componente de la hemocianina. La hemocianina es un pigmento que hace una función similar a la hemoglobina, solo que la hemocianina actúa en artrópodos, crustáceos, insectos, arácnidos. También transporta oxígeno en la hemolinfa de estos organismos. La hemocianina tiene como elemento principal o elemento traza al átomo de cobre. El flúor forma el esmalte de los dientes. El esmalte de los dientes es esa capa brillosa que protege los dientes y es la sustancia más dura de nuestro cuerpo. El cloro permite la formación del jugo gástrico por el estómago. El magnesio y el zinc son cofactores y activan a enzimas. Las enzimas son proteínas que tienen como función. Las biomoléculas son aquellas que se forman a partir de la unión de dos o más bioelementos. En otras palabras, las biomoléculas se forman por la unión de bioelementos. Las biomoléculas se clasifican en dos: biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. La clasificación se hace por la presencia de los enlaces carbono-carbono. Empecemos con las moléculas inorgánicas. Son aquellas que no presentan enlaces carbono-carbono. Para un ejemplo, el dióxido de carbono. Todos conocemos la fórmula del dióxido de carbono, que sería CO2. Si hacemos la geometría molecular de esta molécula, vamos a encontrar que el carbono, que es el átomo central, va a estar unido a un oxígeno y este mismo carbono va a estar unido a otro oxígeno. Entonces voy a encontrar enlace carbono-oxígeno y carbono-oxígeno. No encuentro enlaces entre carbono. Esta característica define a esta molécula como una molécula inorgánica. Unos ejemplos: el agua es la biomolécula inorgánica más abundante en los seres vivos, facilita la vida o permite la vida en este planeta. Las sales minerales, los gases como el dióxido de carbono, el oxígeno molecular o el O2, el nitrógeno, el monóxido de carbono. También había que agregar acá ácidos inorgánicos, que son sustancias corrosivas, y en contraposición a los ácidos están las bases, que son sustancias alcalinas o jabonosas. Las moléculas orgánicas se definen como aquellas que presentan en su estructura química enlace carbono-carbono. Para nuestro ejemplo, un aminoácido, que es la unidad de una proteína. Este aminoácido tiene varios elementos, pero lo que lo hace orgánico es la presencia de este enlace. Este enlace que se forma entre un carbono y otro carbono. La unión de carbonos permite clasificar a esta molécula como una molécula orgánica. En este grupo de moléculas orgánicas tenemos a los carbohidratos, que son moléculas energéticas, también llamadas glúcidos, como función principal. Los lípidos, que son las grasas, que tienen como función principal la reserva energética. Las proteínas, función principal, formar estructuras, y los ácidos nucleicos, que son moléculas que almacenan características hereditarias. En este grupo incluimos al ADN y al ARN.